Comunidad de Prensa Atlanta, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda con muchísimo gusto Irene Díaz Bazán. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa importante. En este ombligo de la semana tenemos que analizar algo que podría estar preocupando a nuestra comunidad. Y rápidamente le voy a dar la bienvenida a la abogada Joanna Cochran de la firma de abogados Cochran Immigration. Abogada, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Bien y usted? Bien, abogada, como lo decíamos antes de ir en vivo, hemos estado leyendo algunas noticias en materia de inmigración sobre aquellas políticas que probablemente se van a endurecer más con las parejas y aquellas personas que a través del matrimonio buscan regularizar su situación de inmigración. Coméntenos, por favor. Sí, a partir de este año, a principios del 2026, la administración de Trump anunció de que se van a poner un poquito más estrictos cuando estamos hablando de aplicaciones basadas en matrimonio, ¿ok? Basadas en matrimonio. Entonces, las reglas son más que nada las mismas, pero se van a aplicar de manera más estricta. ¿Ok? Le voy a dar ejemplos. Anunció la administración de que ahora para casos de entrevista, la preferencia va a ser siempre para casos de matrimonio, perdón, para casos de matrimonio, la preferencia va a ser siempre tener una entrevista. ¿Ok? Ese es el objetivo ahora sí que de ellos tener una entrevista para cada vez de que la gente esté aplicando para una green card basada en matrimonio. ¿Ok? Lo van a llamar para una entrevista. De ahí si lo llegan a denegar, hay la posibilidad muy fuerte de que lo quieran referir a la Corte de Inmigración. Ok, por eso tiene usted que tener mucho cuidado de hacer las cosas bien, porque si lo llegan a denegar, podría usted terminar enfrente de un juez de inmigración. Ok, y ahí la cosa todavía va a poder aplicar para su residencia de parte de matrimonio, pero lo va a tener que hacer enfrente de un juez de inmigración. Y hay muchas más, pero no sé si quiere que me siga de largo con, con los demás cambios. Sí, yo quisiera hablar de esos cambios y también saber si esta lista de documentos que generalmente tenía que presentar una persona o una pareja, en este caso el beneficiario y la persona que está aplicando por la persona que eventualmente va a regularizar su situación, que es cuentas del banco mancomunadas, declaración de impuestos y la lista puede seguir. ¿Qué otros requisitos son pertinentes para ello? Inmigración siempre va a poner mucho énfasis en evidencia que muestre que tus finanzas están conjuntas con tu pareja, ¿ok? Es muy importante. Estados de cuenta es cuentas de retiro, cuentas de inversión, que tú tengas tus impuestos, ¿ok? Que tú tengas tus asuntos financieros entrelazados con tu pareja, eso es súper importante para inmigración. No nada más cualquier estado de cuenta, ¿eh? Porque luego la gente me manda estados de cuenta con $200 en esa cuenta. Señores, no, tiene que ser una cuenta que realmente ustedes estén usando, si no nada más es por show. Sí, porque luego no se extrañe que si lo denieguen, porque ese estado de cuenta que usted me muestra con 5 pesos ahí, eso no es suficiente. Tiene que ser realmente un sueldo que diga inmigración. Ah, sí, sí están usando esta cuenta. Inmigración, si necesitan evidencia adicional, inmigración en el pasado te mandaba una carta pidiéndote más evidencia, ¿no? Pero bajo el nuevo cambio de protocolo, si inmigración determina que tu petición es insuficiente, que no tienes mucha evidencia, puede ser que nada más te denieguen y ya, que ni siquiera te van a avisar, que ni siquiera te van a pedir evidencia adicional. Puede ser que nada más te den una decisión denegándotela y punto. Entonces, por eso es que cuando tú sometes tu paquete de evidencia, tienes que estar seguro de que esa es toda la evidencia que pudiste recaudar. Tiene que estar bastante fortalecida esa evidencia para evitar que nada más de una te rechacen, te denieguen, ¿ok? Entonces, esa es otra. De ahí, muy importante, en una nada más, no enviar nada más el paquete, ¿verdad? Y luego, tratar de suplementar en un futuro, eso va a ser algo muy riesgoso. Entonces, tratar de que todo se vaya en un paquete, eso es lo que voy. Entonces, hay mucha planeación que se tiene que hacer, mucha preparación, no deje las cosas a último minuto. Si necesita añadir a su esposo a su cuenta,
a las facturas, por ejemplo, de electricidad o del agua, de una vez hacerlo, no deje eso a últimas, porque entonces se están perjudicando ustedes. Am, sí, es lo que diría, hay que hacer eso con planeación con tiempo. Con planeación. Gracias por mencionar la palabra tiempo, porque habrían casos de fraude y creo que básicamente el gobierno federal está implementando estas medidas de seguridad para evitar o identificar si es que hubiera algún matrimonio fraudulento. Ahora, cuando usted menciona tiempo, quisiera preguntarle, abogada Joana, antes de leer las preguntas que ya tenemos, es, no se pueden, digamos, crear pruebas a última hora, digamos, faltando unos cuantos días para la cita o tan luego llenaste la aplicación. Tiene que haber un tiempo donde se pueda demostrar que el matrimonio está basado en buen carácter moral y es un matrimonio de buena fe. Sí. Sí, no, exacto. Y es que luego hay gente que se casa, apenas se casan y someten su aplicación y no tienen mucha evidencia. Y totalmente entendible, ¿no? O sea, porque no tienes mucho tiempo, no tienen mucho tiempo juntos. So, en ese entonces, la otra cosa que podrías hacer es llevar más evidencia contigo a la hora de tu entrevista. Pero eso quiere decir que ya empezaste desde hace tiempo a recaudar esa evidencia. No te vas a esperar a que te manden una fecha de entrevista para tú estarte moviendo con esos documentos. Si luego la gente se espera hasta el último momento y eso está muy mal, porque los oficiales se dan cuenta de eso. Los oficiales te van a decir, apenas acabas de abrir esta cuenta. Entonces, obviamente lo hiciste como porque apenas te acaba de llegar la cita de entrevista. No, tienes que hacerlo eso con bastante tiempo de anticipo, ¿ok? Anticipación. Luego, si no quieren, hay gente que no ha contratado a un abogado para hacer eso y no hay problema. Tú puedes de todas maneras hablar con un abogado para que te revise el caso. Tú puedes hacer una revisión de tu caso o puedes contratar a un abogado para que vaya contigo a la hora de tu entrevista. Esa es otra opción también. Luego la gente no se da cuenta, piensa que como no empezaste con un abogado ya es muy tarde. Y no, tú puedes contratar a un abogado para que te acompañe a la hora de la entrevista y checar que todo salga bien. Excelente. Para las personas que se están uniendo y les agradezco porque esta entrevista no estaba planeada. Prácticamente yo he presionado un poquito debido a que he estado leyendo estas notas. Recordemos que siempre estamos a la vanguardia de las noticias de inmigración y esto particularmente me llamó la atención porque también hay personas que tienen noviazgos a larga distancia y que eventualmente van a querer venir aquí a los Estados Unidos. Con la abogada Joana, que es una abogada respetable de inmigración, hemos tenido programas previos a ello donde hemos hablado incluso cómo influyen las redes sociales para los agentes federales. En el pasado las relaciones eran epistolares, eran a través de cartas de amor, de tarjetas, de postales, cosas que probablemente ya no se estilan ahora, pero las redes sociales sí son un componente importante para un agente de inmigración, abogada. Sí, no, es correcto. Luego es muy difícil. Yo creo que todos queremos compararnos, ¿no? Queremos comparar nuestro caso con el de fulanito, queremos comparar este caso con el caso de otra persona de hace 4 años. Señores, estamos en tiempos impredecibles, ¿ok? Estamos en tiempos realmente no vistos anteriormente donde ahorita, bajo esta segunda presidencia de Trump, todo lo que tenga que ver con materia de inmigración cambia prácticamente cada semana. Cada semana hay algo nuevo, ¿ok? Entonces no se puede usted poner a comparar su caso con el de fulanito que lo hizo hace 2 años. No son iguales. No es lo mismo, no es el mismo ambiente, no son las mismas reglas, ¿ok? Entonces, sí, no se vaya con lo que pasó hace más de 6 meses, diría eso ya es súper vieja historia. Ok, hace más de 6 meses, súper vieja historia, concéntrese en hacer las cosas bien el día de hoy. Muy bien. Gracias, abogada Joana. Tenemos varios comentarios y veo que la gente está muy atenta a los programas de Prensa Atlanta con la abogada Joana Cochran. Dice Hilda Domínguez, buenas tardes, abogada, y a Prensa Atlanta, gracias por siempre mantenernos informados. Frank dice, buenas tardes, abogada Joana, tengo un familiar el cual quiere iniciar el proceso para obtener su residencia. Él actualmente está casado con una ciudadana americana hace un par de meses. La ciudadana americana no habla español y ha nacido aquí en los Estados Unidos, pero mi amigo tiene temor porque él ha estado indocumentado desde el año 2019 hasta ahora. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que presentar una petición de perdón primero antes de iniciar el otro proceso de aplicar a la residencia. El juez puede determinar que no procede la aplicación a la residencia porque la persona estuvo indocumentada todo este tiempo.
Es alguien que Hay estaba que, indocumentado desde el año 2019 y está casado con una ciudadana. Tiene que ok, pero presentar un... esta persona, sí, esta persona habla de cuatro cosas en una pregunta. Le voy a decir, esta persona necesita una consulta con un abogado, porque primero me habla de un juez. Yo no sé de dónde sacó que el caso es con un juez, ¿ok? Me dice que la señora no habla inglés, no habla español, perdón. Yo no sé qué tiene que ver con lo demás que me dijo. La persona está fuera de estatus. Eso sí, yo entiendo que esa es una preocupación, porque a veces en algunas entrevistas sí han detenido a gente que esté fuera de estatus. Eso es cierto. ¿Ok? Entonces tiene que checar dónde sería la entrevista, porque no todas las oficinas están siguiendo ese protocolo. Y la otra cosa que me dice es, creo que me dijo que no tiene mucha evidencia, ¿no? Sí, es una pregunta Lo cual larga. sí, Sí, tendría uno que sentarse y ver, no nada más es la evidencia que cuentan no es nada más del momento en que te casas, tú también puedes presentar evidencia desde antes, desde el tiempo de cortejo. Sí, entonces no nada más estás limitado al tiempo que tú te casaste. Acuérdate que tienes que demostrar que es una relación válida. Entonces, si ya llevan tiempo de conocerse, si ya se hablaban desde antes, si tienen amigos, familiares en común, todo eso es parte de pintar la imagen, ¿no? De que este es un matrimonio verdadero y sólido. Pero sí, esa persona necesita hablar con un abogado, ¿ok? Son muchas cosas ahí, es un revolú que tiene ahí en esa pregunta. Ujú. pero una persona que ha estado varios años de indocumentada aquí en los Estados Unidos y, por ejemplo, ha ingresado con una visa, tiene más posibilidades que una persona que ha ingresado como indocumentado, digamos, cruzando la frontera. Así de allá. Generalmente es una estrategia diferente. Generalmente si entraste con una visa, puede ser que califiques para residencia dentro de los Estados Unidos y no tengas que someter un perdón y salir para tener tu entrevista en el consulado americano en el exterior. Esa es generalmente la regla. Entonces, pero de nuevo tendríamos que ver qué tipo de visa, qué otras cosas se tiene él en su récord criminal y de inmigración para determinar eso. Muy bien, tenemos unos cuantos minutos. Dice Lino, entonces se acabó el amor a primera vista y el matrimonio express. Matrimonio Express, ¿qué es eso? ¿Qué es el Casarse. matrimonio O express? sea, no sé si es una broma, Lino, pero, o sea, ¿te refieres a que alguien se enamora y quiere casarse porque piensa que ha encontrado el amor de su vida y quiere contraer matrimonio rápido y aprovechar las circunstancias? No, Bueno, pero eso no te va a salvar nada más de que te cases, ¿eh? Y aunque te cases por amor, no importa que te cases por amor, tienes que tener las evidencias de que es un matrimonio verdadero. Entonces, ahora, la ley no dice que tú califiques para papeles solamente con un matrimonio por amor, ¿eh? Ojo, no. La ley dice que tú no te puedes casar solamente con el propósito de obtener papeles. ¿Ok? Hay gente que se casa porque, no sé, quieren compañía por el resto de sus vidas. Ok, dale. Y también papeles, ¿no? Ahí hay dos razones, no nada más es una. Eso está bien. No hay nada malo en querer papeles por medio de matrimonio. Lo que dice la ley es que tú no puedes nada más tener ese propósito en mente cuando te estás casando con alguien. Entonces tienes que saber cómo argumentar eso. Y la verdad es que si no tienes mucha evidencia, deberías de contratar a un abogado para que pueda abogar por ti. Si no puedes tú articular eso bien. ahora, estos matrimonios, los nuevos matrimonios, hablemos del año 2026, van a estar posiblemente bajo un escrutinio más exhaustivo de parte de las autoridades federales. Y estaba leyendo que una de estas consideraciones es que no se van a eximir bajo ningún pretexto de una entrevista en persona con un agente del UCIS. ¿Es cierto esto, abogada? Sí, claro, la preferencia va a ser que te llamen para una entrevista. Sí, eso va a ser. Entonces, más vale que te prepares para esa entrevista, ¿ok? Luego la gente dice, pues yo no tengo nada que ocultar, yo voy a la entrevista. Es que no se trata de eso. No se trata de que tú seas una persona honesta y que tu matrimonio sea válido y por eso te va a ir bien. Hay veces que a la gente le va mal de todas maneras, ¿ok? Hay veces que a la gente lo tocan muy mal. eh, Oficial de inmigración, que así el matrimonio sea súper válido, con todos los sellos de aprobación, le puede ir mal a esa persona porque no se supo expresar bien a la hora de la entrevista. Eso también pasa, ¿ok? Eso no crea que porque su matrimonio sí es verdadero, consulte con un abogado si realmente siente usted que se va a poner muy nervioso a la hora de esa entrevista o si usted piensa que hay algún problema con los documentos que usted tiene o no tiene usted suficientes documentos y piensa que necesita hablar con un abogado para ver
cómo hacer un brainstorming, que es más o menos cómo hablar de, cómo ponernos creativos, de dónde vamos a sacar esta evidencia, demás, porque luego a la gente se le cierra el mundo, ¿ok? Piensa que ya no se puede conseguir más evidencia y no, hablar tú con un abogado es realmente sentar y decir, a ver, ¿qué tal esto? ¿Qué tal el otro? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer el otro? O sea, eso es una meeting de estrategia que tú puedes tener con un abogado para que no se te cierre las puertas, pues. Muy bien, tenemos muchas preguntas. Wow, parece que el tema es bueno. Lo vamos a seguir en un segundo capítulo. Yo tengo una próxima entrevista con la abogada, pero vamos a leer este que me ha llamado la atención. Bueno, son dos. Dice, la evidencia puede ser a partir del matrimonio. Por ejemplo, la cuenta mancomunada se abre después de casados o la compra de la casa también después de casados. Ah, esa es una buena pregunta. Tú puedes abrir la cuenta antes o después de que te cases. Esa es una decisión muy personal. Yo no le voy a decir a la gente ni cuándo correr al altar ni cuándo abrir tu cuenta de este. No, ¿ok? Entonces, lo puedes hacer cuando tú quieras, pero tienes que saber de que si tienes una cuenta de banco, tienes que realmente tener un balance ahí que mantener. Tienes que usarla. No nada más vas a abrir una cuenta de banco y tenerla en ceros, porque entonces, ¿cuál es el chiste? Eso sí, la puedes tú abrir cuando tú quieras, obviamente entre más cercano, entre más pronto, mejor, porque si te esperas hasta cerca de la entrevista o hasta cerca de la decisión, el oficial te va a decir, esto nada más lo estás haciendo por apariencia. O sea, tienes que establecer que tuviste o que tienes una vida conjunta con tu esposo desde hace tiempo, no nada más te esperas al final de tu caso. Entonces, sí, porque ¿cuál es el chiste? Muy bien, excelente. Para las personas que están buscando contactar a la abogada Joana, yo creo que es una buena decisión. Pueden llamar al 770-817-7581, 770-817-7581. La primera consulta es completamente gratis. La puede atender ella o un abogado de su staff. Acá hay una pregunta que a mí me ha llamado la atención. Dice, si una persona lleva años viviendo con su pareja, ¿puede considerarse arraigo suficiente para obtener la residencia o debe casarse? La evidencia puede ser a partir del matrimonio. Si una persona Perdón, ¿cuál? lleva años viviendo con su pareja, ¿puede considerarse arraigo suficiente para obtener la residencia o debe casarse? Tiene que haber el Eso vínculo. depende. Sí, algunos estados yo no me sé cuáles, pero Georgia no es. Algunos de los estados en los Estados Unidos tienen lo que se llama common law marriage, que es, pueden ser concubinos, ¿no? Entonces, y eso es un matrimonio válido en ese estado. Entonces, eso sería bien, pero depende del estado, ¿ok? No todos los estados son iguales. Ok, muy bien. Recuerden que estamos en Georgia. Por acá, Bárbara nos dice, exacto, yo me casé y pedí a mi esposo después de 2 años y ya teníamos cuentas de banco juntos, no solo fue por pruebas migratorias. Justamente está cotejando lo que usted ha dicho. Tenemos 2 minutos. Quiero comunicarle a nuestra comunidad que pueden tener una consulta gratis, la consulta inicial, e incluso hay consultas o entrevistas con ella de forma online, incluso si la persona está en otro lugar que no es aquí en el estado de Georgia, ¿verdad, abogada? Tengo una pregunta por Sí, acá. Sí, ujú. No, una, sí, estoy de sí. acuerdo. Sí. Ok. Y tenemos una pregunta acá. Si quiero emigrar y solamente somos novios, ¿qué tengo que hacer? Ok, por Es medio una de visa tu de novia vas a tener que migración. hacerlo como prometido. O te Tiene que vas a casar y vas a tener que hacer una green card de matrimonio, una de dos. ¿Puede una persona emigrar con una visa de prometido entonces? Ujú, sí, correcto. Ok. ¿Eso está vigente aún, abogada? Sí, claro que sí. Ujú. Recuerdo que para un día de San Valentín hicimos un programa específicamente sobre eso, el amor, el noviazgo, el tipo de visa que hay que utilizar y siempre las evidencias, digamos, es el plato fuerte para para intentar tratar de regularizar la situación de la persona que está solicitando, ¿verdad, abogada? Sí, correcto. Hay una pausa de visas a algunos países, eso es lo que hay que checar. Esta persona no me dijo de qué país es. Entonces, hay algunos países donde no vas a poder calificar para eso, ¿ok? Depende de dónde eres. La visa de fiancé, así es, la visa de prometido, nos dice Bárbara. Muchísimas gracias. La abogada se tiene que ir. Quiero preguntarle, ¿va a tener su programa más tarde?
el programa que hace live sola. Eso espero, si termino esta audiencia en la que me tengo que ir ahorita mismo. Sí. Ya, abogada, muchísimas gracias. Yo voy a seguir poniendo caso de información. ¿Y qué le parece si nuestro próximo programa seguimos con esto? Porque han quedado algunos temas todavía en la bandeja por analizar. ¿Está bien? Excelente, perfecto. Entonces ya hablaré con usted después. Muchísimas gracias. Gracias, abogada. Disculpe, esto ha sido una presión que yo he puesto sobre la abogada Joanna Cochran. Quiero decirle a nuestra comunidad, a nuestra comunidad presente, nuestras amistades, que la primera consulta es gratis, 770-817-7581. Me han escrito incluso de otros países preguntándome por esto, por este tema en particular. Y bueno, yo tenía que traer a la abogada hoy para que ella pudiese absolver alguna de las preguntas que han podido manifestar hoy. Tenemos muchas más preguntas que vamos a absolver en la próxima entrevista y nada, solamente reiterarles que estamos aquí para servirles. Se pueden comunicar con nosotros a través del 770-589-8143. Estoy trabajando en muchos proyectos, por eso que no me ven muy activa por las calles, pero tenemos en nuestro equipo de reporteros que está cubriendo las incidencias y bueno, nuestro compromiso siempre será con nuestra comunidad. Soy Irene Díaz Bazán, les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Y pronto tenemos una sorpresa para todos ustedes. Gracias.